tal vez no es tan frecuente, pero sí puede tener consecuencias bastante graves si es que no la diagnosticamos a tiempo. La colitis isquémica. Entonces es una enfermedad particular porque no es una enfermedad que pueda aparecer en cualquier paciente, en cualquier persona. Es una enfermedad que para que aparezca va a requerir de ciertas condiciones muy puntuales o ciertos factores de riesgo cardiovascular. Para que se le simplifique un poquito la cosa, vamos a hacer un símil de la colitis isquémica como una enfermedad anginosa, como una angina cardíaca. Entonces, ¿cuál es la característica de la angina cardíaca? Que se produce cuando, si bien es cierto, hay una disminución del flujo sanguíneo, no hay una oclusión total de la arteria que genere un infarto en el miocardio. En la colitis isquémica es más o menos el mismo principio. Hay flujo sanguíneo que se distribuye en la mucosa, pero no hay suficiente flujo sanguíneo para todos. Entonces eso hace que ciertas partes del colon, nada más, solo ciertas partes, entren en isquemia y otras se mantengan completamente viables. No hay que confundir una colitis isquémica con una isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica es otra cosa. La isquemia mesentérica, eso sí es el símil a un síndrome coronario agudo con elevación del ST, así tal cual. Se tapa completamente la arteria y todo el intestino automáticamente entra en isquemia y en necrosis. Aquí no, aquí solamente hay una oclusión parcial al flujo sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente tenga una angina? Que sea fumador, que sea hipertenso, que sea diabético, que sea de edad avanzada, que ya haya tenido otras enfermedades cardiovasculares previas, un evento cerebrovascular, un infarto, etc. Desde colitis isquémica es igual. Imaginamos que viene don Manuel de 75 años, que se infartó hace 3 años, que toma a veces sí, a veces no aspirina, y que viene por un dolor abdominal con diarrea mucosanguinolenta. Ese es el paciente característico de la colitis isquémica. Yo sé que ustedes van a decir, pero profe, ¿no era ese el mismo paciente característico de la enfermedad diverticular? Sí, es el mismo paciente, pero reconozcamos aquí que en la colitis hay dolor y en la enfermedad diverticular no hay dolor. Entonces esa es la característica fundamental que nos va a permitir diferenciar una cosa y otra. Entonces lo que tenemos en la colitis isquémica es una triada. Es una triada clásica en la cual tenemos dolor abdominal, podemos tener fiebre también. Hay heces sanguinolentas. Y la otra parte de la triada es la presencia de tenesmo rectal. Entonces es la triada de la colitis isquémica: dolor abdominal, heces sanguinolentas y tenesmo rectal. Esa sensación de que el paciente quiere ir al baño, va al baño, no sale nada. Quiere ir al baño, otra vez al baño, no sale nada. Entonces, ¿cómo, fisiopatológicamente hablando, cómo se produce la enfermedad? ¿Qué caracteriza la enfermedad? Primero, que hay una isquemia mucosa. Pero no de toda la mucosa, solamente de las zonas que por naturaleza, por anatomía propia, tienen peor irrigación sanguínea. Hay 3 zonas particularmente en el colon que están particularmente mal irrigadas. Una de ellas es la flexura esplénica. En este caso ustedes comprenderán que el dolor estará localizado sobre todo en el flanco, en el hipocondrio izquierdo. Tenemos la unión recto-sigmoidea. Y la tercera es la unión iliocólica. Ileocecal. Entonces son las 3 zonas del colon que menor flujo sanguíneo reciben en condiciones normales, en condiciones habituales. Entonces, como son las que ya de por sí reciben menos, si es que llega menos sangre todavía, recibirán todavía menos. Son las primeras zonas de la isquemia. Entonces, una isquemia por partes, por segmentos. Entonces, después de la isquemia, aparece la necrosis de la mucosa. Y después de la necrosis viene la ulceración de la mucosa con el consiguiente sangrado de la mucosa.
Y eso es lo que ocasiona la hematoquesia que caracteriza la enfermedad. ¿Sí? Entonces deja de llegar flujo sanguíneo, las células que están más profundas, es decir, las que forman la mucosa, empiezan a morir, se necrosan, se ulceran y con la ulceración alcanza la submucosa, daña o lesiona la pared de los vasos sanguíneos, haciendo que el paciente sangre. Con eso va a tener una hematoquesia. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente la enfermedad? La triada característica más el paciente apropiado. Porque claro, si ustedes ven esta triada, tranquilamente podría ser la triada de una colitis ulcerosa. Pero ¿por qué digo esto es colitis ulcerosa o esto es colitis isquémica? Porque la colitis isquémica se presentará en el paciente adulto mayor con factores de riesgo cardiovascular. Mientras que una colitis infecciosa o una colitis ulcerosa se presentará en un paciente generalmente joven sin estos factores de riesgo antes descritos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico del paciente? Pues el abordaje diagnóstico del paciente se hace en dos etapas. En la primera etapa, nuestro objetivo fundamental, bueno, son tres etapas. En la primera etapa, en realidad, lo que nosotros vamos a hacer es buscar signos indirectos de isquemia. Entonces, yo no voy a hacer un examen específico todavía, sino voy a hacer un diagnóstico diferencial entre todas las causas de colitis, pensar que es una isquémica y no una colitis infecciosa. Entonces, dentro de los primeros factores, vamos a pedir los laboratorios básicos. Y lo que yo busco en los laboratorios es demostrar que el paciente tiene isquemia. ¿Qué examen me puede servir para demostrar que mi paciente tiene isquemia o está mal perfundido? La gasometría. ¿Qué voy a encontrar en la gasometría? Lactato. En la gasometría, bueno, tengo dos cosas. Una cosa es el lactato. El lactato va a estar elevado por mala perfusión. Y en la gasometría arterial yo voy a encontrar una acidosis metabólica. Y en la RX yo voy a observar un megacolon, un colon tóxico y sobre todo ilio paralítico. Todos estos hallazgos no me confirman que sea una colitis isquémica, pero sí me orientan hacia una colitis isquémica. Me dice, tu paciente tiene un sangrado digestivo bajo, con dolor abdominal, tiene los factores de riesgo más importantes, más característicos, y aparte de eso está con el lactato elevado y acidosis metabólica, piensas en colitis isquémica. Entonces, ahora sí, la segunda fase es el diagnóstico definitivo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Generalmente se hace con una angiotomografía. Pues la angiotac obviamente te va a decir, mira, esta zona no está bien perfundida porque no se pinta lo suficiente con el colorante, a diferencia de esta zona que está lo suficientemente perfundida. Y el método de elección para clasificar la patología, y como tercer paso del diagnóstico, es la colonoscopia. Que normalmente se recomienda en las primeras 48 horas a partir de la admisión del paciente. ¿Por qué no hacemos la colonoscopia de entrada, como si haríamos en otros tipos de sangrado digestivo? Porque al principio, sobre todo la colonoscopia, en el caso de la colitis isquémica, estas zonas que están mal perfundidas y necrosadas están frágiles. Como yo hincho, distiendo el intestino para poder introducir el colonoscopio, me corro el riesgo de perforación. Entonces, antes de hacer la colonoscopia, hago una tomografía para diagnosticar. Además, los signos de la colonoscopia no son patognomónicos de colitis isquémica, entonces tampoco me puede dar el diagnóstico 100% de certeza. Entonces, primero angiotac y después colonoscopia. La colonoscopia es útil hacerla porque me va a permitir estratificar la severidad del paciente. Aquí vamos a usar una escala clínica que es endoscópica, que es la escala de Fabier. Es como Javier, pero con él. Entonces, la escala de Fabier nos va a dividir a la colitis isquémica en tres estadios: la colitis leve, la colitis moderada, la colitis severa. En la colitis leve, ¿qué vemos? Las primeras alteraciones isquémicas incluso antes de la necrosis. Es decir, vamos a encontrar una mucosa eritematosa, vamos a encontrar zonas de petequias y pequeñas úlceras puntiformes.
En la que es de grado 2 o moderada, aquí ya voy a encontrar úlceras longitudinales. Ya tengo úlceras grandes. Y la mucosa ya no va a estar rosadita o roja, más bien lo contrario. En esta isquémica, la mucosa va a estar gris o pálida. Y es severa es cuando yo ya encuentro necrosis transmural o la mucosa está verdosa, verde amarillento, ya saben, color podrido, o el sangrado es profuso. Entonces, el escala de Favier nos va a ayudar a diferenciar estos tres estadios de colitis isquémica. Una colitis isquémica leve, en la cual la mucosa está colorada, roja, con petequias y pequeñas úlceras superficiales. Una moderada, en la cual la mucosa ya está gris, gris paliducha y con úlceras longitudinales grandes. Y una de tipo severo, que es cuando ya hay necrosis propiamente dicho. Ahora ya está completamente negra. Y la mucosa está valiendo en color verdoso, amarillento, como típico de lo que está ya necrótico podrido, como carne dañada. Entonces tengo esas tres descargas. Esto es importante porque me va a permitir ajustar el tratamiento. Entonces, con el paciente leve, el pronóstico generalmente es bueno y la colitis isquémica mejora espontáneamente. Entonces, ¿cuál es el manejo de mi paciente con la forma leve? Número 1, NPO. Reposo intestinal absoluto, porque recuerden que cuando comemos el flujo esplácnico aumenta un 30 o 50%, entonces claro, si aumenta el flujo sanguíneo y la arteria no es capaz de dar el flujo sanguíneo al colon, voy a empeorar las cosas. Entonces NPO por una contación. 2. Líquidos, tratamiento de soporte, líquidos, electrolitos. Recuerden que al final estamos tratando una hipoperfusión, entonces el manejo es tal cual como el que haríamos en un shock. Tal vez un poco más restrictivo, menos líquidos, pero al final es los mismos líquidos intravenosos. Y tercera cosa, recordemos que aquí en esta fase va a haber translocación bacteriana. Entonces, como hay translocación, porque yo le estoy abriendo una puerta a las bacterias para que puedan pasar, es imprescindible el uso de antibióticos. Los antibióticos que vamos a utilizar son muy de amplio espectro. Por ejemplo, vamos a utilizar una combinación de ciprofloxacina con metronidazol, o ceftriaxona con metronidazol, o piperacillina tazobactam, dependiendo del grado de compromiso infeccioso que tenga el paciente. Y aquí la respuesta suele ser muy buena. El problema de las moderadas es que, si bien es cierto, la respuesta es buena, aquí hay un problema adicional, y es que hay riesgo de estenosis colónica. Es decir, las úlceras con el tiempo cicatrizan, pero generan una cicatriz, valga la redundancia, que disminuye el diámetro del calibre del colon y puede generar estenosis del colon. Ese es el principal problema. ¿Y qué hacemos con las severas? Cirugía. Hay que hacer una colectomía o una hemicolectomía. Listo. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. En este caso, para la moderada es el mismo tratamiento. Sí, el mismo tratamiento, pero con el tema hay que estar ojo con el tema de la estenosis. Y como la estenosis. Que el paciente no puede evacuar, que el paciente tenga distensión abdominal, que en una radiografía te aparezca el colon lleno de heces, por ejemplo. Entonces es una señal de que el paciente está obstruido. Sí. Y si es que fuera el caso de que el paciente tiene una estenosis, también tendrá que hacer una resección quirúrgica del segmento. Entonces, todos leve, moderado y severo, los tres voy a tratar hospitalarios. Sí, son hospitalarios. Siempre. Sobre todo para tratar de garantizar que se respete el NPO. Porque si tú le mandas al paciente con NPO en la casa de ciudad, se come un boloncito, no le va a hacer daño. Sí, entonces, más que todo, o sea, yo diagnostico con lanceta, pero para estratificar uso la colitis. Exactamente, esa es la secuencia. Yo diagnostico con vegetal, digo, es una colitis isquémica, voy a empezar con este tratamiento,
Y después, cuando le haga la colonoscopia, ya sé si es que la respuesta va a ser buena y el paciente va a remitir espontáneamente, si es que tengo riesgo de que se estenose, o si por el contrario, más bien tengo que mandar a cirugía urgentemente porque se va a complicar. Y el tratamiento antibiótico también es por los 10 días anteriores. Actualmente es por 7, 10 días, dependiendo de cuánto tiempo tarde la recuperación del paciente. Las úlceras que se forman durante la fase inicial en la necrosis tardan más o menos 2 semanas en cerrar y cierran espontáneamente. Y ahí lo que tenemos que hacer es en realidad evaluar los factores de riesgo del paciente. Y en este caso, como o sea, tiene NPO, serían todos los antibióticos intravenosos. Claro, Ya. todo antibiótico intravenoso. Muy bien, listo. Listo, chicos. Hasta ahí estamos. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de que alguna vez esté en 0.000000001%? Hasta aquí la prueba de la La de jueves, ¿verdad? Sí, hacemos digestivo alto y digestivo bajo. Estaban combinadas. Son dos casos separados. O sea, nos podría tocar o alto. No, les va a tocar un alto y un bajo. Y la prueba la vamos el jueves. Sí, y les tomo los dos. Tendrán obviamente el doble de tiempo. Uy, Eso significa que esa prueba va a valer doble. ¿O Esos son 4 puntos de un caso. no? Sí, pero, o sea, cada prueba vale un punto. En este semestre les estoy calificando sobre 4. Es más fácil, al final es lo mismo. En lugar de que tengan 4 pruebas de un punto, tienen las pruebas sobre 4 y hacen un promedio y sacan la nota sobre Y 4. esta prueba sería la última que teníamos antes de la parcial. Sí, porque el parcial ya es de la serie. No. Si gana Ecuador al punto. Es. Sí. No, se le gana a Alemania. No. Oiga, ve que tienen. Si no se deja golear tanto. Si empata Alemania, punto. Sí, me voy con Alemania. Si es que empatamos a Alemania, punto. Pero si es que ese punto sirve para que clasifique Ya, como me sirve, segundo. me sirve. Ya. No como tercero. Ya, me sirve. Pero la parcial hay que hacer. Se me olvidó de que las apuestas, ¿verdad? Haciendo su punto y ya está. Claro, de igualdad de que dicen que Igualdad con nosotros.